Julián, buenos días. Olga, buenos días, ¿cómo estás? Afortunadamente bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien, sí, a pesar de toda la temporada de lluvias y los aguaceros intensos. No, en Barranquilla ya no ha llovido más. Bueno, con mucha expectativa para decir algunas palabritas sobre un tema que para mí pues es muy ajeno porque no tengo información. Ujú. Bien, Es decir, yo nunca he visto una ceremonia de Terians, visto ni he tenido la oportunidad de hablar con muchachos y muchachas que participan en la ceremonia para que me cuenten de qué hablan ellos, ujú, qué es para ellos pertenecer a esos grupos. ujú. El, fe- Frente a eso, Julián, eh, ahora últimamente en las mismas redes ha estado sonando que este tema es, es justo lo que acabas de decir. Muy poca gente, al parecer, ha visto reunirse esta tribu, ¿no? Una tribu urbana, digámoslo de esa manera. Muy poca gente lo ha visto al parecer, y entonces está como este ruido actualmente frente a este asunto de Ethereum, si existen o no existen, si realmente son dos o tres personas caracterizadas y las redes se encargaron de extenderlos a todos lados. No falta pues la persona que saca esta hipótesis un poco, esta palabra no me gusta, pero así se dice, conspiranoica, que es que nos están distrayendo para no darnos cuenta de cosas realmente importantes. Es decir, este asunto de los Terians ha estado en el centro de la polémica, bien sea porque cuando parecía que era verdad todo lo que generó, y ahora cuando parece que era más una cortina de humo producto de la viralización de redes, también es otro, otro tema de conversación al respecto. Pero ahorita que hablábamos antes, Julián, independientemente de si eso no es una cortina de humo, está esta idea de estas tribus urbanas, de estos grupos que se conforman y que de alguna manera tienen un elemento identitario común que los atraviesa a todos, eh, y que permite como este sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, hay lo que decíamos la vez pasada, hubo una época y ahora en redes está saliendo muy interesante los emos de los 90 y principios del 2000, ¿sí? Que eran estas personas que se vestían de negro, con maquillaje oscuro, con el cabello tapando la cara, que escuchaban cierto tipo de música, encontrándose nuevamente, haciendo reencuentros, ya no con la caracterización física, ya todos muy, sí, vestidos de oficinista, por decirlo de alguna manera, y, pero nuevamente convocados por la música, por un gusto común, por un sentido de identidad y de pertenencia a un grupo, un clan, ¿bien? Que era como el núcleo de nuestra conversación de la vez pasada. Entonces, eso te plantearía, Julián, para iniciar y cerrar esta conversación sobre este tema. Olga, mira, me parece muy importante lo que tú planteas y esto me permite recordar coincidencias del año pasado donde hablamos de la adolescencia. Mm. La semana anterior, una de las primeras palabras tuyas fue adolescencia y a esa palabra adolescencia dos más, identidad e identificación, Uh ¿sí? -huh. Bueno, más allá de lo que sea, si es una moda o si es una manipulación en las redes sociales, eso no me parece a mí interesante. Eh, Sabido es porque todos lo vivimos y somos testigos además que la adolescencia entre nosotros, que no somos una comunidad arcaica, no somos una tribu del Amazonas o de la Sierra Nevada,
es un ritual de transición, es un ritual de paso de la infancia a la primera juventud. Y en ese ritual de paso se trata de dejar atrás eh, la familia de origen, poner en cuestión la dependencia de los padres, la autoridad, la protección de los padres, para tratar poco a poco de conseguir una cierta autonomía en la vida. ¿Sí? Y sabemos que los muchachos y las muchachas adolescentes, sin necesidad de ser terians, organizan sus grupos. Así es. Tú ponías el ejemplo de tu hija alrededor de las costumbres coreanas, la música coreana, la danza coreana. Que uno lo podría llamar, Julián, este sentido de comunidad, ¿no? La pertenencia y la conexión con un grupo al que yo siento del que yo siento que hago parte y que no tiene que ver con la geografía, ¿no? Sino con los valores, con los intereses y con objetivos comunes. De acuerdo. Otra posibilidad es a través de los deportes. Es que yo recuerdo para mí, pues para mi caso, el deporte fue muy importante en mi adolescencia. Haber podido jugar béisbol, haber aprendido a jugar béisbol y haber tenido un buen profesor, manager, se dice, Luis García Salcedo, pues eso fue muy interesante. Entonces, más allá si es un producto de las redes o de la manipulación o qué sé yo, debe haber un granito de verdad. Y eso es lo que estamos tratando de desentrañar. A mí se me ocurrió, dilo. Sí, no, te iba a decir que hay ese hito de verdad. Granito. Ese granito de verdad, abuelito. Bueno, está bien. Ese granito de verdad que nombras está atravesado por lo que sé que seguramente vas a nombrar y nombradas la vez pasada, y es ese vínculo que sí o sí tenemos con los animales, con el tótem, ¿cierto? Es decir, no sale del vacío, no aparece en el vacío, responde a algo que efectivamente hace parte de lo humano también, y es la relación con los animales. Exactamente, porque nosotros hijos de la tierra, para evocar a Jane Auel, esa gran escritora norteamericana. Y por aquí están todos los libros de ella. Eso, ahora puedes mostrar carátulas. El clan del oso cavernario, Aquí está. el Los cazadores valle. de mamuts, el Valle de los Caballos. Eso. Bueno, ahí está. Mira, Olga, yo me puse pues a estudiar de nuevo. Como ya no tengo ningún trabajo en la universidad, pues son cosas que se van olvidando, pero que hube de refrescar. Volvamos, somos seres vivos, somos hijos de la tierra, somos el resultado de los procesos de cambios de la vida en el planeta. Somos humanos, somos mamíferos, compartimos ADN con otras especies. Decíamos que lo más cercano pues son los chimpancés, los bonobos, los gorilas, y si nos vamos a Asia, los orangutanes y los gibones. Entonces, entre las cosas que pude recuperar es la relación de los australopitecinos o australopithecus y el primer Homo, ¿cierto? Y ese es un acontecimiento que ocurre en África del Sur, por eso Australopithecus, hombres del sur. Simplemente doy la referencia, no me voy a perder ahí. Hay un libro muy precioso escrito por Ib Coppens que se llama La rodilla de Lucy. Y él cuenta cómo en el río Omo
escrito sin H, en el sur de África, se encontró el fósil de una australopitecina a la que le pusieron por nombre Lucy, en homenaje pues a unos muchachos de Liverpool, buenos músicos, bla, bla, bla. Coppens se murió hace poco. Entonces, hay indudablemente una relación entre Australopithecus y primeros Homo, no sé si Homo erectus o lo que sea, y a su vez con los animales, ¿cierto? Porque pues hay que comer y hay que evitar, como decíamos la vez anterior, ser comidos, ¿cierto? Pues para llegar a ser cazadores, primero fueron carroñeros, esa es la hipótesis. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que estas comunidades arcaicas organizan su vida alrededor de un animal sagrado, que es el tótem. Y las distintas comunidades totémicas de tiempo en tiempo se reúnen, hacen una fiesta. Digamos, una tribu son muchas comunidades totémicas, muchos clanes totémicos. Se reúnen, hacen una fiesta, esa fiesta es muy bonita y eso permite renovar vínculos a cada clan con su tótem y al conjunto de los tótem con su tribu, ¿cierto? Ahí hay un grano de verdad. Y el segundo grano de verdad que también me puse a explorar me llevó a un autor que quiero mucho, que leí desde muy temprano, que es Konrad Lorenz, y específicamente dos libros de cómo el hombre encontró al perro y otro libro que a mí me parece todavía más impactante, que se llama Sobre la agresión, el pretendido mal. Entonces, Lorenz, con muy buen criterio, muestra que los chacales dorados del norte de África, del África que da al Mediterráneo, específicamente esa gran civilización agraria de los egipcios, tuvieron que ver con la domesticación que permite tener perros. Cuando uno ve imágenes de la cultura egipcia, va a encontrar la cabeza de chacal. Es decir, ¿cómo será que se dice? Pinturas, ¿cierto? Sobre todo pinturas, donde hay una parte humana con cabeza de animal. Eso pues es bien importante. Y ese chacal hace parte del panteón de los egipcios. Entonces no es cualquier asunto, no es cualquier tontería. La otra parte está en el norte de Europa, los lobos. Entonces, entre chacales y lobos que se van domesticando poco a poco, llegamos a los perros actuales que son tan importantes en la vida de los humanos. Y eso sí, domésticos, ¿cierto? Obvio, no se va a, lo decíamos la vez anterior, no son los alfas de la manada, son más bien o animales pues que ya están viejos, enfermos, o animales muy cachorritos que se acercaron a los seres humanos y los seres humanos pues les daban pedacitos de carne porque estos animales comen carne, ¿cierto? Sí. O sea, la domesticación de los animales. Entonces, algo muy atávico, filogenético, que se va modificando culturalmente. Pongo el ejemplo de los clanes totémicos y de la domesticación de los animales.
Y hacíamos al final el contraste con los gatos, que no son domésticos. Domésticos. Yo, frente a eso, Julián, y no sé si te voy a sacar de la línea, pero estaba aquí hilando mientras te escuchaba en esta idea de la domesticación del animal y este boom de este fenómeno, Ferian, donde ya no es que domesticamos un animal, sino que yo me quiero volver un animal, ¿sí? En alguna forma, como parte de la pertenencia, de la identidad, de lo que hemos dicho, pero pensaba como en los matices, yo pensaba en mí, ¿sí? Yo tengo 2 gatos, como sabes, y yo claramente cuando le hablo a mis gatos, yo me refiero como que yo soy la mamá y yo no me creo una gata, ¿cierto? Yo no estoy diciendo yo tengo una identidad de, pero yo sí hablo de, ¿cierto? Le hablo a mis gatos como si yo fuera la mamá. Y ellos, cuando me maullan o me expresan algo, yo respondo como si yo fuera la mamá. Entonces, hace parte de esa, no es un compromiso de la identidad, ¿sí? Eh, pero sí existe esta cercanía y de alguna manera querer estar cerca de lo que simboliza la presencia de un animal doméstico en nuestra casa, que es distinto a querer volverme uno de ellos. ¿Sí? De acuerdo, pero fíjate que para el ejemplo del clan totémico, yo soy uno con mi tótem. Eso. Y además, la otra creencia, yo desciendo de mi tótem. Y hay 2 pequeños detalles que yo no quiero dejar pasar por alto. Todos hemos observado que los niñitos desde muy pequeños, bebecitos y ya más grandecitos, sienten un encanto, sienten una atracción muy grande por los animales. Cualquier bebé, pues, que gatea, todavía no camina y no habla, o ya más grandecito cuando está dando primeros pasos inseguros, siente una atracción muy grande por los animalitos domésticos. Entonces eso pues pasa porque sí, o hay algo de verdad ahí, ¿cierto? Y yo mencionaba un asunto, este sí es ya de la clínica, que es muy importante, llamado fobia, porque ¿cómo es posible que en el niño, que al principio hay una atracción por el animal, de pronto, lo digo literal, de la noche a la mañana, el animal, el que sea, el objeto de la fobia, eh, produce angustia? Y esa angustia es angustia de muerte y esa angustia de castración. Sí, ya habíamos hablado el año pasado de la importancia de la angustia, cómo la angustia es la que está en el fundamento del trauma, del deseo y del síntoma, ¿cierto? Y hay eso específico en la fobia, ¿cierto? Que es como la otra punta. Y los que dicen rechazar los Terians o lo que sea, parece que estuvieran en una posición fóbica, se sienten amenazados, qué sé yo. O sea, esto va más allá de las redes sociales y Como de si la fuera una cortina de amenaza humo. también a la propia identidad, ¿no? Sí, En sí, la medida en que algo o alguien cuestione lo humano, que es algo que damos por sentado, ¿sí? Que nadie se debería estar preguntando si se identifica como persona, como humano o no. Es como que una de esas cosas que suponemos dadas, ¿sí? Y cuando se cuestiona eso que suponemos dados, surge la angustia, como lo estás nombrando. por supuesto. Y otra observación, Olga, es que a lo largo de la vida de un ser humano hay muchos momentos de transición, ¿cierto? No es solamente de la primera infancia, la infancia tardía, de la infancia tardía a la adolescencia, a la primera juventud, a la madurez, a la
andropausia y menopausia. Es decir, esto es un asunto muy complejo, tanto la fisiología y la anatomía como la mente, el psiquismo. Bueno, eso hace parte de los seres humanos, entonces a mí pues no me parece extraño. Ahora, es divertido, yo me acuerdo, divertida es la palabra que utiliza mi nieta Elena, es muy divertido jugar béisbol, o es muy divertido salir a pescar y aprender a pescar, y estoy hablando pues de la pesca deportiva. Para tu hija fue muy divertido la música coreana, las costumbres coreanas, etcétera, ¿cierto? Entonces algo se pone en cuestión, se lo rectifica y se lo, ¿cómo se dice? Se lo Afirma. acepta, se lo afirma de nuevo, se lo confirma. Ahora, también decíamos el asunto de los nombres. Pues es que yo digo, el nombre es un reconocimiento de nuestros papás. Yo reconozco a este que acaba de nacer como mi hijo, como mi hija, papá y mamá, eh, con un matiz que es muy importante. La mamá no necesita ser probada, no hay que probar la mamá porque eso es un hecho, ¿cierto? Que se puede confirmar, se puede observar, en fin. Lo ostensible no se necesita demostrar, en cambio la paternidad sí. Porque esta frase que parece ser un insulto es verdad, es así. Padre puede ser cualquiera y efectivamente lo importante es que alguien asuma esa función, ¿cierto? Padre puede ser cualquiera, puede ser el genitor, puede ser el esposo, puede ser el compañero, como dicen ahora, o puede ser la abuelita, o puede ser el tío, porque también el avunculado muestra eso. Es decir, la familia está insertada en un sistema de parentesco que es muy complejo, ya hemos hablado un poquito de eso. Y a su vez el sistema de parentesco hace parte de la comunidad, ¿sí? De la vida social, eh, del litoral en el caso tuyo, o de la sabana en el caso tuyo, o de la selva del Pacífico, o de la Sierra Nevada, o del Orinoco y los llanos, o el Amazonas, o la región central antioqueña, lo que sea, ¿cierto? Es decir, la familia, el parentesco, la vida social van de la mano. Entonces, estos asuntos no pasan porque sí. Y una fobia tampoco pasa porque sí. Y entonces, Julián, en esto que acabas de decir de todo ocurre en el marco de, eh, uno podría también afirmar que todo lo que amenace esa estructura conocida es rechazado de entrada, ¿no? Por Y supuesto. aquí cabe esto y aquí cabe algo que ya se ha aceptado más sin aceptarse del todo, que es la diversidad sexual. Ya cabe, o sea, muchas cosas que cuando amenazan la estructura, la gente las rechaza y las va a sentir algún tipo de resistencia, ¿no? Porque a pesar de que el sistema dice aceptar la diferencia, en el fondo existe la sensación de que hay una amenaza, ¿sí? Para que esto se logre sostener. Y si no se logra sostener, estamos frente al inicio de nuestra extinción, más o menos, ¿sí? Y cualquiera que esté pensando o sintiendo que se va a extinguir, va a intentar la supervivencia, sobrevivir, sea la vía que quiera usar para eso. Es que precisamente la cultura, la organización social, aquello que poco a poco va modificando lo filogenético, lo que busca es crear condiciones para poder sobrevivir, ¿cierto? Entonces, los movimientos contra cultura
son muy amenazantes. Pues yo no me voy a meter en esto en detalle, simplemente voy a mostrar momentos de la vida norteamericana. Termina la Primera Gran Guerra Europea. Como decimos en alguna ocasión, el ombligo del mundo se trasladó a los Estados Unidos, ¿cierto? Y allá empieza una era de una gran prosperidad. Mientras Europa está muy mal económica y socialmente, en Estados Unidos hay una gran prosperidad. ¿Qué estalla en los años 20 en los Estados Unidos? Pues a nivel de la música, el jazz. Y a nivel de la literatura hay grandes escritores. Yo simplemente voy a mencionar el que a mí más me gusta de todos y el que más me impresiona. Francis Scott Fitzgerald. ¡Qué talento! No lo digo yo, lo dicen los grandes escritores norteamericanos, ¿cierto? Bueno, termina la Segunda Guerra. ¿Qué ocurre mientras está tratando de reconstruir Europa? En California, el movimiento Beatnik. Y ahí también hay grandes artistas. Bueno, yo no sé, todo esto es muy sutil. Yo simplemente logro, para volver a la imagen, ver el bosque. Pero es que hay que ir del bosque al árbol, al detalle. Y ahí es donde yo me pierdo por falta de información, ¿cierto? Me haces pensar, Julián, en cómo en este ejercicio de la psicoterapia, de la psicología, del psicoanálisis, es esta mirada para entender que hay un contexto y un sistema que contiene todo fenómeno, pero también que hay particularidades de la experiencia de cada persona al interior de ese fenómeno. Entonces, es como en esto que, en esta metáfora que acabas de usar, es ver el árbol hasta la hoja, pero también no olvidar nunca que esa hoja y ese árbol están en un bosque, ¿sí? Y este ir y venir de un lugar al otro es muy interesante. Yo ayer en un trayecto que hacía por tierra de Cartagena a Barranquilla escuchaba un podcast y era sobre salud mental y la persona entrevistada, pues el que estaba entrevistando muy serio, ¿no? La salud mental en Colombia y este señor dijo, no, no todo el mundo necesita psicoterapia, hay gente que solo necesita plata, decía. Claro, el entrevistador se echó para atrás un poco porque le estaba cuestionando pues la esencia de su programa, pero al final es como si la salud mental también tiene que ver con el sistema y hay un sistema que también segrega, que también amenaza, que también no genera condiciones para el bienestar. Es decir, no es confundirse con, quedémonos en lo específico de los Therians y qué le está pasando a cada persona que está rechazando lo humano en sí mismo, pero también cómo esto pertenece a un contexto y a una historia, ¿sí? Del humano desde siempre, el tótem, la relación con los animales, todo lo antropológico, es decir, es ir y venir en todos los fenómenos para tener una lectura completa. Me parece muy interesante, Julián, esta conclusión y cómo el rechazo que sentimos también hace parte de eso. El rechazo que hemos visto, la burla que hemos visto también responde a eso. El que nos es distinto siempre va a ser una amenaza, sea cual sea el tipo de distinto que nos está mostrando. Al ser amenazante es una angustia porque nos pone de frente a nuestra propia extinción. ¿Cómo quisiera cerrar, Julián? Pues Olga, aprovecho tus palabras. Lo hemos dicho, cada paciente es único, pero ese paciente hace parte de un contexto familiar, cultural, social, histórico, y es así. Entonces yo espero que encontremos un tema para el próximo jueves. Vamos pensando a Claro ver que sí. qué encontramos para el próximo jueves. Te agradezco mucho esta nueva coincidencia clínica y estaré muy pendiente el domingo para verla en YouTube. La Mil publicación. gracias, un buen fin de Un semana. abrazo, Julián. Chao. Igual para ti, chao.